En Parque Torquín, miren este dato, de 168 hectáreas relevadas en un área completa, el 13% nada más de todo ese total correspondía a pajonales. Y en ese lugar se encontraban el 80% de los nidos, de todos los nidos del área, ¿sí? Entonces, para las especies es muy importante. Pequeños relictos de pastizal o de pajonal. Bueno, en distintos lugares hay, por ejemplo en Massachusetts, los tendidos eléctricos, debajo de tendidos eléctricos se mantienen con la vegetación original porque también son sitios importantes de nidificación. Lickstrom, que es un entomólogo de la ciudad de La Plata, trabaja con orgánicos. Y en soja orgánica de 50 hectáreas, ¿sí?, estudió la acción de las arañas que después del manejo de la tierra ingresaban como controladores de plaga adentro del cultivo. Y las arañas pueden manejar, ¿sí?, 50 hectáreas de soja, ¿sí?, encontrando más de 30 especies diferentes de arañas, por ejemplo. Bueno, es conocido la presencia del monte nativo, la selva de yunga, y cómo los productores de cítricos que están al costado de las yungas tienen producciones más elevadas, ¿sí?, por los polinizadores nativos en la yunga. Esto, chinches plaga por pérdida de parasitoides. Los parasitoides son unas avispas que inoculan a las chinches y que son como controlador de plaga, ¿sí? La chinche es la plaga en este caso. Al sacar la vegetación de los bordes, eliminaron el parasitoide y subió la chinche, ¿sí?, en la plaga, así que tuvieron que aplicar plaguicida. En Sydney, bueno, tamaños y conexiones de fragmentos. De nuevo, es importante, sí, cuando hay fragmentos grandes es mejor conservarlos, pero si hay fragmentos chicos es mejor que estén conectados entre ellos, o que estén próximos por lo menos. Y este es un trabajo re lindo, el de Bodin, el valor de los pequeños espacios, que trabajó en Madagascar con lemures y polinizadores. Esta es la zona de estudio, es toda una matriz agrícola, y los espacios de bosque, ¿sí?, son estos más oscuros. Hay unos muy chiquitos que tienen menos de 1 hectárea. Y cuando se analizó, la gente que vive ahí son la mayoría vegetarianos y viven del cultivo de poroto, ¿sí?, del cultivo de poroto, bueno, y otras cosas. Y depende mucho de la polinización nativa. Entonces, los polinizadores nativos nidifican en el bosque y después van a recorrer, tienen un home range, depende del tamaño que tenga el insecto, diferente hacia los cultivos. Y miden el área y para los pequeños insectos abarcan toda esta zona. Los círculos se amplían de acuerdo a cuánto recorren los insectos, así a los medianos y así los más grandes, que tienen 1,5 kilómetros. O sea, que en muy pequeños espacios están cubriendo servicios de polinización de casi todo el área, ¿sí? Si esos pequeños espacios no existen o se degradan o no están conectados, bajaría la producción y posiblemente la alimentación en el lugar, ¿no? Ya va. Bueno. Sirve para todas estas cosas. ¿Y qué se puede hacer con los pequeños espacios para proteger estos pequeños espacios? Bueno, primero es fundamental, por la cantidad de especies nativas que pueden albergar, la ubicación y la protección de las arrilladas. Sí, es clave en investigación, ¿sí? Lo complicado es que en general son sitios productivos, entonces hay que hacer un trabajo de educación ambiental o de llegar al productor y interesarlo por la conservación de ese espacio. La conservación de pajonales, por lo que vimos de la conservación para aves particularmente y otros bichos, independientemente del tamaño que tengan, porque los relictos de pajonales prácticamente no quedan porque están en la base de la sierra. Conservación de zonas anegadizas, no solo de los arroyos, sino anegadizas, aunque sean pequeños, ¿sí? Anegadiza, digo, de muy poquita superficie, porque va a dar lugar a la reproducción de anfibios y el paso de algunas aves que, por ejemplo, el pecho amarillo, que a la noche o al atardecer se va a esos lugares. Bueno, conservación de vaquinas, bordes de caminos sin limpiar, utilizar especies nativas o muy invasoras en jardines particulares, y esto es clave para la gente que vive cerca de la sierra, ¿sí? Desalentar el uso de especies altamente invasivas, no solo son las retamas, son el arce, el cedro de Himalaya, el naranjo, el Kerataeus, el ciprés, olivos, eucaliptos colorados, fresnos, ligustros, que es otro de los problemas que está empezando a avanzar en la sierra, y otra cantidad, hay listas de estas especies. O sea, esto es algo que se puede hacer concreto.
desde el ciudadano, ¿sí? Y otras que sí se pueden, o sea, es reemplazar algunas por otras. Si no se pueden nativas, porque no están en los viveros, sí se puede eucalipto medicinal, hortensias, nogales, etc. Y bueno, acciones de control de especies invasoras, si se quisiera. Reglamentar el uso de motos, cuatriciclos y four-tracks que amplifica la degradación de la comunidad, ¿sí? Más que nada en la zona de la sierra. Bueno, no se debería permitir el reemplazo de floras nativas, la iluminación en los sectores debe ser adecuada para los ciclos y ritmos de las especies nativas que han en lugar. Las plazas o espacios comunes deberían tener especies nativas. No debe eliminarse, o sea, si se va a planificado, no digo por una sola casa, sino, por ejemplo, en la zona de la sierra y detrás del country, ya están puestos los postes de luz para por lo menos 4 o 5 manzanas en ese lugar. Sin embargo, todavía no hay construcciones hechas, pero toda la vegetación nativa ya no está el suelo descubierto y bueno, la pérdida de los servicios que hay ahí también. Y por supuesto se debería prever el tamaño mínimo del loteo en las zonas cercanas a la sierra, revisando si es buen criterio la cota, ya que hay en declive natural y sitios importantes de conservación debajo de las cotas establecidas, como son estas atrilladas que acabamos de decir. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, todo esto. Y súper importante, este es el ejemplo del jardín botánico en Sierra de la Ventana. Y es súper importante, como dijeron antes, la educación, la alfabetización ecológica y la educación ambiental en todos los niveles, no solo en escuelas, sino al ciudadano corriente, ¿no? que somos todos. Así que, bueno, lo último que digo, y ya es lo último absoluto, es que no solo, a mí me molesta un poco siempre que hablamos de qué nos sirve la naturaleza, ¿no? Como la visión produccionista de que si hay ciertas especies o nos sirven los servicios ecosistémicos que nos brindan, lo cual es cierto, pero hay otra visión que es el cohabitante, como es el respeto al otro, porque existe igual que nosotros y viene evolucionando igual que nosotros hace millones de años, ¿no? Entonces, por eso, incentivar la relación con nosotros mismos, que es la misma naturaleza, y a eso nos lleva la educación. Ahora sí, nada.